Seminario de Estética de la Paz. Yoga y textos sánscritos. Bien, voy a compartir pantalla en un momento, entonces sí me gustaría mencionar nuevamente para los que incorporaron cuando habíamos iniciado hoy día la introducción de los contenidos, que haremos un recorrido primeramente para contextualizar las filosofías de la India. O sea, primeramente tenemos que dar un marco general de cuáles son. Después de eso es marcar con una pequeña línea cuáles son las que más influenciaron a Abhinavagupta, ¿sí? Posteriormente, decir qué tradición es donde ubicamos a Abhinavagupta y cómo se distingue específicamente el contexto de las filosofías clásicas de la India. Tenemos que ubicarlo cronológicamente, tenemos que ubicar cronológicamente un texto. Es lo que hacemos en indología. Aplicamos varias técnicas, que es métodos históricos, métodos de datación, y para poder comenzar a trabajar un texto necesitamos conocer el entorno del autor para poder repararlo cuando sea necesario o poder hacer conjeturas de qué pudo haber dicho, sobre todo que muchos textos de la época de Abhinavagupta, entre los siglos 9 al 11, más o menos en Cachemira, algunos sufrieron daños irreversibles, otros más sufrieron el impacto del Islam. Cuando entra el ingreso del Islam a la India, fue contundente e hizo enormes cambios en las tradiciones y grupos de brahmanes que conservaban los textos. Entonces, en esa zona, precisamente, es una de las zonas que tiene un empuje para que los brahmanes, las familias que conservaban los textos, las escuelas que había de transmisión de estos textos que se transmitían únicamente en escuelas de maestro a discípulo, que llamamos gurukula tradicional, donde se debate filosóficamente, pero también se practica. Se come de manera específica, se medita de manera específica, se hace yoga de manera específica. Entonces, todo esto vemos que son familias que fueron hacia el sur, se fueron replegando hacia el sur, y una parte de estos textos de Abhinavagupta los podemos cotejar precisamente en el extremo sur, en Tamil Nadu, en Chennai, donde algunos se conservaron allá y se hicieron copias que nos permitieron comparar algunos de los textos de la época de Abhinavagupta y de los filósofos previos a Abhinavagupta. Entonces, haremos eso y después ubicaremos en la tradición de Abhinavagupta dónde está el texto de Abhinavagupta que vamos a estudiar, y de este texto enorme que solamente se ha traducido en la misma parte a una lengua moderna, vamos a analizar únicamente un pequeño capítulo que es el documento más extenso que se conserva, del cual tenemos noticia hasta el momento, que hay sobre la explicación del Shanta Rasa o el placer estético de la paz y cómo está conectado con todo la comprensión filosófica, la tradición de siglos, ¿sí? Y sobre todo las pistas para poder recrearlo a partir de austeridades, de prácticas yógicas, de yogas específicos que iré mencionando también. Entonces, ese es en general lo que mencioné para los que se incorporaron posteriormente, y de ahí pasaré a los grandes problemas del texto y comenzaré a comentar la traducción. Entonces, siéntanse cómodos y cómodos para poder levantar la mano si quieren que amplíe o mencione algo, me detenga un poco en algo más que nos permita tener una comprensión conjunta de lo que estamos haciendo en este seminario, ¿no? Como ustedes y muchos de ustedes que ya mencionaron que han llevado filosofías de la India, entonces esto ahí me permite partir de cierto conocimiento, pero vamos a unificar para las personas que se aproximan por primera vez
a este estudio de las filosofías como tal, voy a hacer menciones generales para poder estar en la misma información, ¿no? Lo que llamamos filosofías de la India, ellos no le llaman filosofía, le llaman darshana. Las darshanas se refiere a la idea de drish en sánscrito. Darshana proviene de drish, que significa visión, ver. Cuando hablamos de visión, no estamos hablando únicamente de la visión física que nos provee todos nuestros ojos, la información al cerebro. Ellos entendieron que se refería también a una idea de ver la realidad. Yo diría, tómenla primeramente como metafórica, pero también tómenla como un método, porque para ellos en la India fue un método de indagación. La palabra drish está conectada también con la palabra rishi. Rishi es el nombre antiguo que aparece en el periodo védico para hablar de los sabios. El sabio es el que tiene la visión, drish. El rishi es ese sabio, ¿no? En la India dividimos las filosofías, ¿sí? Para podernos entender un poco en un estudio, pero al mismo tiempo conservar los elementos básicos de la tradición misma. Las dividimos en las 6 darshanas tradicionales. Darshanas también va a indicar que son perspectivas específicas de la realidad. Y eso es muy interesante. Eso creo que son de los elementos más fascinantes, porque significa que ninguna darshana o filosofía de la India proclama ser la filosofía absoluta, ninguna. Cada una se define como una perspectiva, una de varias perspectivas para explicar la realidad. Y no solo la realidad, sino cómo llegar al proceso más importante en la tradición, que es la liberación, moksha. Entonces, hay cosas que son hilos conductores, que mencionar, hay ideas, conceptos base que son hilos conductores, pero son 6 perspectivas que argumentan de manera diferente su propio entendimiento de la realidad. Cada una tuvo un corpus textual sólido, argumentado, comentado, que hoy podemos recuperar y estudiar. Entonces, llamamos darshanas a las 6 filosofías ortodoxas o védicas, porque son las filosofías que reconocen al Veda como la autoridad textual, oral de toda la tradición de la India. Entonces, estas 6 darshanas están instauradas en una tradición donde pues, son brahmanes, reconocen el Veda y también se pueden ubicar como perspectivas ástica. Ástica viene de asti en sánscrito, que es ser, existencia, y son las 6 darshanas que se consideran ortodoxas en la tradición. Es difícil a veces datarlas, porque acuérdense ustedes que en la India antigua al menos, no les interesó mucho la cuestión de la ubicación cronológica. Hasta después viene esa conciencia. El budismo aportó mucho tiempo después a la conciencia de registros históricos. Por eso estamos hablando ya del siglo III, ¿no? En época de siglo IV y III, en época de Ashoka. IV y III, antes de la era común. El Islam sí trae una tradición histórica para poder ubicar cronológicamente periodos, pero eso ya estamos hablando del Imperio Mogul del siglo XVII al XVIII. Y ya en ese momento, el siglo XVII, los ingleses, ya la Compañía de las Indias Orientales ya tenía presencia y ya teníamos los indicios de la sociedad real asiática, que son los primeros que van a indagar de manera sistemática todo esto. Entonces, ahí vemos como una conciencia cronológica histórica, pero como tal en la tradición que voy a mencionar no está. Entonces yo voy a hacer aproximaciones desde los estudios que hicieron las primeras sociedades reales, tanto la británica, los alemanes y los franceses, como el mismo Imperio Mogul, con un emperador muy interesante que mencionaré en su momento también, pero que lo anticipo, que también tuvo una idea como histórica de ubicar toda la filosofía de la India en su contexto. Y ese emperador se llamaba Akbar. Akbar fue un emperador fascinante que permitió en el Imperio Mogul, ya mucho tiempo después, siglo XVII, permitió traducciones, conservar textos filosóficos, poesía, literatura que no fuera islámica. Protege a los artistas, protege a los filósofos, protege a los poetas, llena su corte de gente
que habla de todas las filosofías que hay en la India, de todas las religiones que hay en la India de manera ecuménica. Yo diría un primer ejemplo de ecumenismo, ¿sí? Donde permite el debate, incluso auspicia traducciones muy importantes, filosóficas, como fue la de Anquetil Duperron, Akbar permite que se traduzca, se rescate un texto, en un texto o un grupo de textos llamado Upanishads, que también mencionaré en su momento y que ustedes deben conocer también, que son textos filosóficos. Y Akbar, en esa conciencia histórica, comienza también a ayudar a jerarquizar, a ubicar, a ponerle como orden, a intentar entender cómo es la filosofía de la India. Y en esa traducción traduce, auspicia al traductor del persa al latín, y después Anquetil Duperron traduce del latín al francés, y es la primera versión que se introduce en Europa, en Alemania concretamente, en Francia y en Alemania concretamente, de la llamada filosofía de las Upanishads, que va a consultar Friedrich Macher, Schopenhauer, Paul Deussen, e incluso algo de sabemos que Nietzsche accedió a esa versión, aunque ya era una versión más tardía. Ya en la época de Nietzsche había traducciones específicas que habían hecho, sobre todo Müller, Max Müller, también mismo Paul Deussen había hecho algunas cosas. Con esto quiero decir que gran parte del conocimiento de organizar las filosofías de la India fue posterior. Me regreso entonces al contexto donde plausiblemente surgen. Estamos hablando de que la más antigua es el Nyaya. Es probable, y eso es una aberración occidental histórica. Para ellos no les interesa cuál sea más antigua, ¿sí? El Nyaya lo conocemos, la escuela de lógica, que desarrolló los procesos. Les encantó estudiar, aplicar procesos que llamamos lógica de este lado. Es hasta el siglo XX, en Oxford, Bimal Matilal, que le comienza a explicar incluso lógica a Russell, a Bertrand Russell, lógica Nyaya. Russell se interesó mucho, lo mismo Quine, pero Quine nunca lo dijo, otro filósofo ya cercano a nuestro tiempo. Pero el Nyaya es una de las filosofías más interesantes para quien sea apasionado de la lógica. Y los tratados se conservaron tratados que explicaron ampliamente el silogismo indio de 5 figuras, las inferencias, los modelos argumentativos, lo que llamaríamos acá las ideas de verdad, error, lo que llamaríamos la incipiente lógica axiomática que estudiamos acá en Occidente. En la escuela Nyaya desarrollan mecanismos para hablar de todo esto en su tiempo. Entonces, es la primera escuela de filosofía. El Vaisheshika es otra filosofía de la India, es poco conocida, poco estudiada, está más relacionada con elementos religiosos. Sin embargo, el Vaisheshika tiene elementos materiales. Hay una fuerte argumentación materialista del mundo, que en algunos casos reduce la intervención de dioses o aspectos divinos o aspectos que tengan que ver con elementos religiosos, ¿no? El Vaisheshika sabemos que tuvo variantes, hay un Vaisheshika, digamos, primitivo, pero el Vaisheshika podemos acceder a algunos de sus textos que explican la realidad material que les interesó mucho, también de manera de lo que ha llegado y se ha recopilado en nuestros días. El Samkhya es una filosofía muy importante y está en negritas porque Abhinavagupta hizo una revisión exhaustiva del Samkhya. El Samkhya es una de las escuelas de filosofía, yo diría, más fascinantes para quien le interese la abstracción filosófica, porque el Vaisheshika nace como una filosofía completamente atea. Conforme va evolucionando el Samkhya, va incorporando elementos ya en época de Ishvara Krishna, que es, sabemos, un filósofo que sistematiza el Samkhya, lo escribe y deja los sutras, que son los sutras que hoy se consiguen, hay traducciones al español. En el Colegio de México, Daniel de Palma, hace muchos años, hizo traducciones en la revista de estudios de Asia y África al español de los sutras del Samkhya.
Ya en la época de Ishvara Krishna, el Samkhya ya introduce elementos que vamos a llamarle teístas por una categoría que yo creo que estuvo mal empleada. Vamos a utilizar sus propios términos. El Samkhya utilizó la categoría del Purusha y Prakriti. El Purusha es la idea de la conciencia, de la idea del ser como conciencia, pero una conciencia que es inmóvil, no está afectada por el dinamismo de la realidad. Ishvara Krishna explica que la conciencia, ese ser que parece como lo estático, como la idea del ser parmenídeo, para los que tengan referente de la filosofía presocrática, no es nada y no podría existir si no existe junto con Prakriti. Prakriti sería el elemento dinámico femenino de la realidad. Sería el elemento que crea, el elemento que es, con Prakriti se traduce también como naturaleza, como energía femenina creativa. Entonces, Purusha y Prakriti se complementan y es lo que explica, dice el Samkhya, la realidad, el nivel como más abstracto e importante de explicación de la realidad. Los sutras, repito, van haciendo categorías, los sutras del Samkhya van haciendo categorías que son categorías que llamamos tatuas. Cada categoría explica la realidad y lo hace de una manera muy amplia, ¿no? Es muy detallada. En algunos casos, los fisicalistas del siglo XX que accedieron a textos Samkhya están hablando que el fisicalismo realmente tuvo su origen en el Samkhya, en la India. Pero bueno, son debates como actuales para los filósofos, ¿no? Entonces el Samkhya es muy importante porque el Samkhya explicó procesos donde era necesaria la postulación de un camino práctico. Y por ello introduce, y a veces lo ubicamos como Samkhya Yoga. El Samkhya le da un lugar específico al yoga que Patanjali va después a sistematizar, el yoga llamado clásico. Patanjali estudió ampliamente para poder postular el Ashtanga Yoga. En los Yoga Sutras de Patanjali estudió ampliamente el Samkhya. E incluso si analizamos las traducciones del yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali, ampliamente traducidas al español, es necesario primeramente hacer un recorrido en el Samkhya Yoga si uno quiere entenderlo bien, en el Samkhya. Porque las categorías de las cuales va a hablar, por ejemplo, Patanjali, Manas, por ejemplo, Manas es una categoría, la misma es una categoría que está explicada en el Samkhya. Shakti es una categoría explicada en el Samkhya. Buddhi, la razón, está explicada ahí. Entonces, vemos que hay una interconexión enorme entre ambas filosofías y por eso a veces las juntamos, Samkhya Yoga. El yoga es por sí misma una de las darshanas que gracias a Patanjali se sistematiza, pero no es Patanjali el autor, digamos, que crea el yoga. Tenemos registros posibles de lo que llamamos yoga desde el 2300 antes de la era común. Y después de la arqueología de 1902, 1919, 1920, 1922 y toda la década de los 20, logramos tener evidencia de que es altamente probable que las prácticas más primigenias del yoga hayan sido en la civilización de Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo, con los 6 sellos donde vemos los proto-rudras o proto-shivas en asanas de yoga que se datan en el 2300 antes de la era común. Sabemos también que el yoga pudo haber tenido desarrollos aborígenes, es decir, antes de la migración aria a la India. Es posible que haya registros de prácticas concretas de modulación de la respiración, prácticas que permitían enfocar la mente. Todo eso permite, y cito por ejemplo el caso del trabajo de Mircea Eliade en su tesis de doctorado, El Yoga, Inmortalidad, está traducida por Fondo de Cultura Económica al español, donde él se atrevió a hacer la postulación de que existía una serie de referentes del yoga previo a los arios.
previo a la llegada a la migración aria a lo que hoy es el subcontinente indio. En ese sentido, entonces, el yoga lo vemos mapeado ya en algunas Upanishads. En la más antigua, del siglo VIII antes de la era común, en la Brihadaranyaka, ya vemos claras muestras de lo que va a ser llamado después yoga. Vemos en la Chandogya Upanishad, que es igual de las más antiguas, 8 o 7 antes de la era común, podemos observar que existen ya mecanismos de posturas, de cómo enfocar la mente, qué es lo que uno tiene que poner en la mente para poder reducir los contenidos que nos agitan. ¿Cuál es aquella gran ayuda que hoy practicamos en el yoga moderno que permite a una persona descender a estados realmente profundos de meditación, que es precisamente la sílaba Aum? ¿Sí? En la Chandogya Upanishad se describe por primera vez Aum, que después va a ser Om, y los procesos que describe son procesos de pranayama muy amplios ya. Entonces, en el Mahabharata, posteriormente ya en la épica, tenemos claros ejemplos de aplicaciones del yoga, incluso ya concretamente en la Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, está la descripción de los 3 grandes yogas. Entonces, en la época de Patanjali sabemos que él sistematiza, ¿sí? Y a ese le llamamos un yoga clásico, una Ashtanga yoga o yoga de 8 miembros o 8 partes. Eso significa Ashta. Anga es parte, entonces Ashtanga yoga, y es como el que se populariza en un gran sentido, ¿no? Entonces, pero hay una filosofía completa en esa parte. La quinta darshana es la Mimamsa, que es la escuela de filosofía ritualista. Ellos retomaron y continuaron la tradición védica de los himnos, la revelación, los rituales que están en el Rig Veda, en el Yajur Veda, en el Atharva Veda, que son y el Sama Veda, que son los 4 Vedas. Entonces, es una filosofía, digamos, que llamamos también ritualista, donde más que nada es una reflexión del ritual. Es una enorme reflexión sobre qué fundamenta el ritual y cómo se fundamenta la relación entre el ser humano finito y lo infinito, que se postula que son los dioses, y a su vez lo infinito, que es Brahman. Brahman, que es en neutro sánscrito, Brahman, que es el absoluto, sin forma, de donde emerge todo, que no es un dios, no tiene una forma específica, pero que es de donde brota todo. En Mimamsa, entonces, sabemos que es una filosofía ritualista o una reflexión sistemática sobre el ritual. Y por último, el Vedanta, que es la sexta darshana o escuela de filosofía. Esa es muy popular en Occidente. Se popularizó desde el siglo XVIII. Y en el siglo XIX se populariza especialmente con los filósofos alemanes. Posteriormente los franceses, los filólogos franceses, también les va a interesar mucho el Vedanta. Y la Sociedad Británica Asiática de Bengala les encantó el Vedanta. Entonces, en el siglo XIX ya vemos como un discurso de que el Vedanta es una filosofía muy amplia, muy compleja, que es muy cercana a lo que nosotros llamamos acá filosofía. ¿Sí? ¿Qué significa Vedanta? Significa final del Veda. ¿Qué abarca el Vedanta? Abarca el grupo de textos llamados Upanishads o textos filosóficos, muchos traducidos al español o al inglés. Abarca la Bhagavad Gita, abarca toda la tradición de comentarios de las Upanishads, que son muchas. Por ejemplo, el Brahma Sutra Vasya. Abarca toda una tradición ya de comentarios filosóficos que podemos ubicar más o menos entre el IV al II antes de la Era Común. ¿Sí? Entonces, todo esto integra el Vedanta más la joya que ellos llaman la joya del Vedanta, que es el Bhagavad Gita.
Posteriormente vamos a ver escuelas de filósofos ya, de Vedanta, como fue Shankaracharya, muy conocido acá, pero Shankaracharya ya lo ubicamos en el siglo VII, ya en la Era Común, ¿sí? Con otros filósofos como es Gaudapada, ya siglo VI posiblemente, recordemos que las fechas son pues muy laxas en ese sentido, pero Shankaracharya es el máximo exponente que podemos reconocer del Vedanta y de un Vedanta específico llamado Vedanta Advaita o no dualista, porque hay Vedanta no dualista y Vedanta teísta. ¿Sí? La escuela que más fascinó a los filósofos europeos fue el Vedanta no dualista, que postula esta identidad entre el absoluto, Brahman, y el ser, llamémosle individual, Atman, provisionalmente, y fue el mayor expositor Shankaracharya. Esas son las 6 darshanas de manera contextual. Y por último tenemos a las heterodoxas, que se llaman también nástica, o nástica es negación, ástica, ser o existencia. Entonces, son las no ortodoxas, son las que se consideran en algún tiempo las herejías, son las que no reconocen la autoridad del Veda. Por eso son heterodoxas. Y son el budismo y son el jainismo, dos muy importantes. El budismo es muy importante para lo que voy a mencionar después con el caso de Abhinavagupta, pero eso será en su momento, ¿no? Para no extendernos. Eso es en general la primera introducción, ¿no? Si hubiera algo aquí urgente, sería buen momento, antes de ver ya un poco al detalle de qué va a ir apareciendo en la filosofía de Abhinavagupta. Repito, recordemos Samkhya, recordemos Yoga y recordemos Vedanta. También recordemos budismo, porque van a impactar fuertemente el pensamiento de Abhinavagupta. Vamos con la parte específica del yoga, que es el que vamos a ver en algunos pasajes de la traducción que da pie a este seminario, ¿no? Para eso hay que hacer como una breve y panorámica visión de entender un poco más del yoga en la India, ¿no? El yoga está en todos los textos que vamos a ir leyendo, y yo voy a ir mencionando del Shivaísmo Trika de Abhinavagupta, el Shivaísmo no dual de Cachemira o el Shivaísmo de Cachemira, tiene muchos nombres, y vamos a referirnos a Abhinavagupta como el filósofo, uno de los filósofos más representativos del Shivaísmo Trika de Cachemira. Trika significa 3 y se refiere a 3 principios, 3 categorías, 3 momentos que explican la realidad, como veremos adelante. Bueno, el yoga, ya mencioné una breve introducción. Todo el mundo de alguna manera ha visto algo de los Yoga Sutras de Patanjali. Una traducción muy buena fue la que hizo mi maestro de sánscrito, Rasik Bihari Joshi. Él hizo una traducción del sánscrito al español cuando ya vivía en México él. Fue un pandit muy importante en la India. Y cuando, por ejemplo, Octavio Paz lo invita a México a que ya sea residente en el programa de estudios de Asia y África del Colegio de México, Yoshi ya estaba trabajando la traducción del sánscrito al español del Yoga Sutra. El tiempo que vive en México y acelera su comprensión del español y todo eso le permite ir revisando, y tardó mucho tiempo. Es una traducción que tardó él mucho tiempo. Y lamentablemente se dejó de editar y es rara conseguir, es una edición ya rarísima conseguirla, ¿no? Hay otras muy buenas, Kairos ha tenido, Ciruela, las del inglés, hay muchas, y voy a poner algunas en el Classroom, compartirles algunas de las que tengo para que las sumen a las que ustedes seguramente ya tienen, ¿no? Tendrán ustedes también ediciones muy buenas. Patanjali con el Ashtanga Yoga, todo esto lo conoció Abhinavagupta. Y menciono los términos porque los voy a mencionar en la traducción. Entonces, aquí los voy a definir y marcar de dónde los tomó él. Ashtanga Yoga de Patanjali parte de estas 8 clasificaciones que él hace, 8 bloques enormes de miembros, de elementos, ¿no? Anga, miembro, parte. Es muy interesante entender primero yama. Cuando ponemos Y en español, no se pronuncia ya, como lo hacemos en español.
Utilizamos la Y para transliterar un diptongo, un sonido suave, y se pronuncia ia, iama, no llama, que eso ha generado una cantidad de errores enormes en 2 siglos, de ponerle incluso doble una Y, doble L, perdón, doble L. No es llama, es iama, es suave, ia, lo voy a poner aquí entre iama. Entonces, él habla de, y ama se traduce como abstención. Y hay gente que dice, es la abstención, entonces esto es de puro represión. No tiene nada que ver con represión. También la traducimos como disciplina. Eso me encanta. Disciplina es una buena traducción incluso para nuestro tiempo. Todo logro requiere disciplina. Lo que dura y lo que nos transforma requiere disciplina. Aunque los tiempos nos hablan de procesos para cortar la liberación o acortar el camino a la felicidad en cómodas mensualidades, ¿sí? Paguen con su tarjeta de crédito y paguen en mensualidades, la felicidad, la liberación, la comprensión de una tradición así, eso es falso, ¿no? Todo esto se aprendía con disciplina y se practica con disciplina. Y es constante hasta que la disciplina se vuelve dulce. La disciplina no implica únicamente una cuestión severa, hostil. La disciplina debe conducir a la dulzura de hacer algo de manera sostenida. Patanjali entendía que aquí era muy importante esto. Y él habló de 5 elementos de la disciplina. Ahimsa, que es no violencia. ¿Sí? La no violencia es una práctica, no es únicamente un concepto, es una práctica. Habló de la disciplina del satya, la verdad. Buscar, decir, indagar por la verdad. ¿Sí? Asteya es muy interesante porque está hablando de una forma, es muy difícil traducir a veces asteya, pero como ustedes ya habrán visto en sus revisiones, también la podremos traducir como una especie de austeridad. Brahmacharya es muy interesante, es una disciplina. No estamos diciendo que necesariamente sea un requisito absoluto y completo a pie juntillas. Brahmacharya significa el voto de celibato. También cuando vamos indagando más Patanjali y los comentarios posteriores, entendemos también como Brahmacharya como una disciplina del deseo sexual. ¿Sí? No únicamente como un celibato absoluto. El celibato puede ser tomado cuando uno toma una orden monástica o hace un voto. El voto de Brahmacharya, aunque uno viva en el mundo y esté casado, Gandhi lo hizo con su esposa después de tener hijos y en común acuerdo con ella le decían la ahimsa y la lucha por la independencia y la ahimsa real requiere mucha energía, entonces vamos a redirigir esa energía a la ahimsa. Entonces Gandhi toma voluntariamente el voto de Brahmacharya. Entonces, pero repito que está también hablando de una disciplina del deseo sexual. ¿Sí? No es represión. De hecho, lo que estamos observando aquí es la aceptación completa de toda pulsión humana y placer. De lo que sí se alerta es que los placeres no nos vuelvan esclavos, sus esclavos, sino que uno tenga disciplina en sus placeres. Iremos viendo un poco más esto. Y aparigraja, que es un tanto la idea de tomar distancia de algo, de tomar una actitud de desapego de algo, de no estar atado mentalmente a algo. Hay muchas traducciones de aparigraja, aquí también mencionaré, porque Abhinavagupta retoma el término. Pero inicialmente es como no estar esclavizado, ¿sí? O intentar tomar distancia y perspectiva de algo que me está atando. Entonces, el segundo es niyama, ¿no? Niyama son las observancias, es decir, esas son las disciplinas. Pero también puedes observar lo siguiente, o sea, practicar, ¿sí? Practica la pureza. Saucha tiene que ver, esta C de casa en español se pronuncia como sha, ¿sí? Cha. Saucha es
pureza de mente, pureza de hábitos alimenticios, pureza corporal. Son varias cosas que significa pureza. ¿Qué alimento le damos a la mente? Si la lleno con pura basura, si lleno mi estómago, mi hígado, mis pulmones, mis nariz, mis venas con pura basura, pues eso es precisamente lo que dice Patanjali, hay que cuidar, ¿no? Otra observancia es que Santosha es muy interesante porque es una forma de contentamiento, significa una forma de estar en paz con el destino y con la vida que uno tiene. No significa el confort y quedarse estancado. Significa lograr degustar con contentamiento el momento en el que estamos, la vida que tenemos, las herramientas, y tenemos anhelo por las filosofías que hablan de la liberación. Eso es contentamiento también. Tapas es austeridad. Tapas significa en sánscrito, desde la época de las Upanishads y los Vedas, significa calor. El calor de las austeridades, el calor que purifica. Las austeridades y las prácticas del yoga generan calor. Es parte de las observancias. Swadhyaya es el estudio. Diario tienes que estudiar, ¿sí? Y el estudio para ellos es a veces la recitación de un texto. Se recita un himno de las Upanishads, se recita un himno del Veda, se recita un himno donde hay citas filosóficas. Swadhyaya significa el estudio de sí mismo, ¿sí? Todos los días hay que estudiar o contemplar estas digamos, ideas, estas temáticas, según dice Patanjali, ¿no? Y Ishvara Pranidhana es una práctica que Patanjali describe, pero que podemos interpretar de muchas formas. Está implicando un proceso de apertura, ¿sí? Un proceso también de comprensión, de asumir lo que podríamos llamar un nivel de divinidad, Ishvara. Ishvara es el nombre que en los Vedas aparece para hablar del Señor, de Dios como Ishvara. Y también lo retoma del Samkhya, porque el Samkhya es el que introduce la palabra Ishvara como una categoría filosófica. Nuestro equivalente podría ser como una idea de lo divino en el contexto inmanente de la realidad en la que vivimos todos los días. Hay muchas traducciones en torno a esto, pero en general para poder avanzar. El tercer brazo, digamos, es asana, la postura, interna, externa. El cuarto es pranayama, el proceso de disciplinar la respiración y lograr un proceso en el que la respiración se vuelve base elemental de toda la práctica del yoga. En esto van a coincidir todas las filosofías de la India, en asana y pranayama. Pratyahara, retraerse, poder tener una distancia respecto a los objetos. Dharana es muy importante porque dharana se ha traducido como concentración. No es exactamente concentración. Dharana se refiere al proceso de ir enfocando la mente de manera consciente, de ir enfocando la atención de manera consciente. Es muy cercano a la idea del siglo XXI, muy popular, llamada mindfulness. Pero digamos que Dharana es un proceso más profundo. Mindfulness tiene una aplicación, digamos, como más inmediata. Dharana es un proceso que permite que la mente ponga atención consciente gradualmente hasta que lo hace en aquello que no es transitorio, es decir, el ser. Aquello que incluso puede ser las técnicas de enfoque mental en la vacuidad, ¿sí? En sunyata, el vacío. Dharana está muy ligada a dhyana. Dharana no es meditación como mindfulness no es meditación. Meditación es dhyana. Es el proceso donde ya el contenido, digamos, racional mental, que también puede estar ocurriendo en dharana, digamos, que se detiene por, entre comillas, detención. Digamos, es un proceso en el cual la conciencia es consciente de sí y queda inmerso en un estado continuo, ¿no? Hasta lograr algo que no es solo únicamente una conciencia de sí, sino es un estado degustable de gozo, que es samadhi.
Entonces, Patanjali menciona estos 8, pero no es el único yoga al que Abhinavagupta está accediendo. En la Edad Media surge otro yoga que es muy interesante, que es el Hatha Yoga. Es un yoga, digamos, de los ascetas. Es el yoga que pone mucho énfasis en el cuerpo, que pone mucho énfasis en el proceso sexual, erótico y de redirección de la energía sexual, redirigirla. Es un yoga que incluso las prácticas eróticas son formas de yoga, donde el énfasis tiene que ver en la energía, en contener energía, despertarla, es decir, animarla y que la energía suba. Esa energía que en Hatha Yoga se va a llamar Kundalini, la 3 veces enroscada. La 3 veces enroscada, que es el nombre, la manera en que traducimos Kundalini, es la energía que este yoga de la Edad Media le pone mucho interés. Las prácticas son para despertar a esa energía latente dormida. Además de las otras prácticas, no es que el Hatha Yoga deje lo otro que mencioné con Patanjali. Ellos asumen, toman esas prácticas. Solamente que piensan que es muy importante el tema energético en el cuerpo. Lo que uno come y cómo transforma la energía de la comida, cómo el pranayama se transforma en energía. Y cómo hay una energía que es la energía donde, por eso es Hatha. Se entiende que Hatha se refiere a Shiva Shakti, sol, luna, día, oscuridad, luna, sol. Dar, recibir, los opuestos. Es un yoga que pone un énfasis enorme en una energía que es tan potente que podemos redirigirla, despertarla y contenerla. Una vertiente del Hatha Yoga, que vamos a ver después, va a cuidar mucho todas esas prácticas. Y entiende que esas prácticas, esa energía, además de lo que hace Patanjali, va a permitir no únicamente enfocar la mente y hacer todo esto, sino tener atisbos, aproximaciones a lo que ellos buscan, que es la liberación. Moksha, Mukti, Nirvana. Muy importantes 2 figuras, Masyendranatha y Gorakshanatha, que ubicamos, uno mítico Masyendra y Gorakshanatha, que sí ubicamos históricamente, que vivió en un momento en la India, en lo que llamaríamos Edad Media, muy random, muy ampliamente, quizás, ¿no? Entre los siglos quizás 9 al 12, ¿no? Es impreciso realmente, aunque ya hay mucha geografía en torno al tema. Pero no es todo el yoga, no son todas las escuelas, hay muchas más. Otra escuela muy importante, otra tradición de yoga es el Sharanga Yoga, o yoga de 6 partes, que es el que Abhinavagupta encuentra en su tradición. Retoma todo lo previo, o sea, retoma elementos de los otros 2 que he mencionado, pero ellos hablan de un proceso que tiene que ver mucho con la comprensión y el entendimiento. Shat en sánscrito significa 6, yoga de 6 partes. No excluye a lo otro, pero es un yoga que encontramos en un texto que enseguida voy a explicar en la siguiente parte. Sharanga Yoga pone el énfasis donde dice, si el objetivo es liberarnos, ¿para qué estamos aquí viviendo? ¿Cuál es la meta de existir? Nacer, consumir los recursos del planeta, reproducirse, acumular cuentas bancarias y morirnos. ¿En serio eso es lo que pensamos? Dirán ellos, bueno, no dirán cuentas bancarias, ¿no? Pensarán, ¿cuál es la razón de estar aquí? Debe haber una razón más elevada, ¿no? Por eso todo el estudio sistemático de la filosofía que hacen ellos y consideran que si la meta de la existencia es liberarnos, o acceder o estudiar profundamente aquello que fundamenta el mundo, que es la naturaleza última de la realidad, dicen ellos, enfoquémonos en 6 cosas, 6 angas, 6 prácticas. Número 1, pranayama. ¿Por qué? Porque desde que nacemos hasta que morimos no dejamos de respirar. El feto en la madre respira por branquias en un entorno de agua. Al nacer respiramos aire. Estamos haciendo un proceso de respiración hasta que nos morimos. Entonces, es el mayor soporte que tenemos para hacer prácticas ascéticas y yógicas. Ellos son los que llegan a hacer las prácticas de pranayama que detienen el corazón o ralentizan el proceso de envejecimiento del cuerpo. El pranayama
es capaz de ralentizar el envejecimiento del cuerpo. Pratyahara es muy importante discernir. Aunque vivas en el mundo y puedas disfrutar un excelente café, no estás apegado a eso. Hay que tener distancia. Pratyahara, disolver el apego de los objetos del mundo, disolverlo día a día. Aunque seguimos funcionando, interactuando en nuestros trabajos, siendo excelentes padres, madres, haciendo trabajo filantrópico, yendo a comer comida que nos encanta, viendo los atardeceres, viendo obras de arte, ayudando a la gente. Todo eso también puede generar apego objetivo. Pratyahara es distancia. Lo seguimos haciendo, pero no nos apegamos a los efectos negativos que tiene el hecho de hacer las cosas por una recompensa. Nos alejamos de la esclavitud. Dharana para ellos es una práctica cotidiana. Todo el tiempo hay que hacer dharana. Dhyana, meditación, lo mismo. Aún cuando hablamos podemos estar meditando. Cuando nos vamos a dormir podemos meditar. Cuando caminamos meditamos. Cuando damos una clase podemos tener atisbos de eso. Y un elemento que no está en ninguno de los otros yogas, es único del Saranga Yoga, es Tarka. Eso nos fascina a los que estudiamos filosofía. Tarka es la práctica de hacer filosofía. La filosofía se vuelve un mecanismo del yoga, porque se utiliza, Tarka significa argumento o mecanismo sistemático, razonado, objetivo, para discernir lo que es perecedero de lo que permanece. Tarka es afinar el intelecto, no esa crítica que está a la razón. Ellos asumen que la razón tiene una función. No es todo, pero tiene una función: entender, comprender las cosas. Tarka significa entonces un mecanismo consciente de entendimiento para no dejarse engañar. Espero explicarme con eso, ese es único, porque no está en todos lados. Abhinavagupta lo toma y lo va a tomar como una parte, como un yoga. Es una práctica yógica. Afinar tu mente para no dejarte engañar. Analizar procesos. Pones la razón y la argumentación a la disposición de algo más elevado. Y Samadhi, que es el que continuamente estamos buscando. Bien, esos son algunos de los tres yogas principales. El otro es obviamente el Tantra, que vamos a mencionar más tarde, pero esos son realmente las escuelas de yoga en la India. La India antigua. El yoga moderno la retoma, quizá en algunos casos de manera desordenada, pero la toma a un yoga que es el que normalmente es el que estudiamos de manera filtrada por un proceso, lagunas enormes de cerca de un milenio, el proceso de recuperación de textos e interpretaciones occidentales, que son las que difundieron el yoga moderno de este lado del mundo. Yo tengo una pregunta. De este lado hay una pregunta, la tiene Ernesto. Entonces, podemos entender que estos tres tipos de yoga antiguos que mencionaste como base son los que Abhinavagupta retoma y como que forman parte de su pensar, diríamos, de su filosofía. Sí, especialmente la manera en que ellos van interpretando. Por ejemplo, el Hatha Yoga es muy interesante, porque el Hatha Yoga, toda la investigación de hace 20 años, lo ubicábamos por ahí del siglo XII y XIII. La investigación la última década revela que el Hatha Yoga realmente ocurre por primera vez sistematizado y documentado en el budismo. El budismo desarrolló elementos de prácticas específicas donde el enfoque va a estar en la energía que está en el cuerpo. Entonces, Abhinavagupta conoció elementos del Hatha Yoga, pero estamos seguros que los conoció vía el budismo. Los textos de Madhyendranatha posteriores y Gorakshanath y el Hatha Yoga Pradipika, que es otro texto que se consulta, está traducido, pueden ustedes ver traducciones actuales. Digamos que Abhinavagupta accedió al budismo y también sabemos que pudo haber accedido a elementos indirectos del Hatha Yoga que estaba gestándose en la parte central de la India y que los incorpora. Ahora, los incorpora y desarrolló, porque el Hatha Yoga de Gorakshanath tiene, digamos, una especificidad, ¿no? Va a dar a los grupos de ascetas radicales, que van a tomar todo en sentido muy radical, con una línea de acción
de renuncia completa al mundo, con prácticas donde la ceniza que se unta no es basma, no es una ceniza como un talco, sino que es ceniza de cadáver real hasta el día de hoy, que son grupos que sabemos que supieron y practicaron Hatha Yoga primigenio, digamos, como antiguo, y que radicalizaron sus posturas de prácticas yógicas. Abhinavagupta conoció también partes de eso y lo incorporó. Entonces, esos tres grandes entendimientos del yoga, el de Patanjali, el Ashtanga Yoga, el Hatha y el Saranga Yoga, están en la filosofía de Abhinavagupta. En el texto que veremos, va a desarrollar una interpretación propia, pero ellos siempre reconocen de dónde toman las cosas, que es muy interesante, ¿no? Por eso es necesario el contexto primero. Él va a desarrollar una serie de prácticas del yoga que yo diría son muy cercanas a nuestra experiencia actual del mundo, porque él determina que todo lo que hacemos en el mundo lo podemos hacer con un enfoque como si fuera una práctica del yoga. Espero explicar con esto, aunque parezca muy general, es decir, todo. Y subraya actividades específicas que aceleran e incrementan las posibilidades de atisbar estados de samadhi estando en vida, estados de deleite. Uno de ellos va a ser Shantarrasa. Y esas experiencias, él va a determinar, va a incorporar una cantidad enorme de tecnicismos que están en otra tradición que te voy a mencionar, que es así, pocas veces ha sido estudiada, era muy hermética entre ellos mismos. La misma gente en la India, no toda la gente conoce el bloque que sigue, del que voy a explicar, porque lo consideran fuera de la ortodoxia o fuera de como la comprensión general de la tradición, y fue otra forma de interpretar el yoga, ¿no? Entonces, nada más para cerrar la pregunta de Ernesto, sí, efectivamente, es algo que él va a incorporar estos tres. Y va a incorporar otra tradición, que enseguida voy a decir cuál es, de prácticas donde son pranayamas nuevos, que no están en Patanjali, son dharanas diferentes, son rituales incluso eróticos, que están en la tradición, son rituales de una sexualidad específica, donde la energía se intenta despertar, contener y redirigir a un proceso que es la liberación. Dos cositas, entonces, una, acaba de salir el año pasado un libro de Hatha Yoga de un indólogo de ahí del Colegio de México. Sí, Adrián Muñoz, nuestro amigo. Lo publicó también el Fondo de Cultura Económica. Sí. Y lo otro, entonces, esta idea del yoga aplicado a la vida, digamos, que parece que está directamente ligado a este concepto de Santa Rasa. O sea, poder entender el Santa Rasa supondría precisamente vivir la vida de tal manera que estos conceptos de la respiración, de la meditación, de la atención, formaran parte constitutiva de tu actual, diríamos, ¿no? Lo cual permitiría, en ese sentido, vivenciar el Santa Rasa como de manera más natural, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Sí, eso me parece muy importante lo que está diciendo Ernesto, porque es precisamente la conexión que encontramos, ¿no? Una conexión a toda esta complejidad que llega a ser para ellos, o sea, hay que dedicarle tiempo completo. Nosotros vivimos vidas muy agitadas en nuestro tiempo, y la conexión que encontramos en el Shantarrasa, en el texto de Abhinavagupta, que es motivo de este seminario, abre a posibilidades diversas con lo que hacemos de acceder a este tipo de prácticas. Por eso Abhinavagupta, la fascinación que hay por el pensador Abhinavagupta, el polímata, es porque muchas de las cosas que las podemos interpretar cercanas a nuestro tiempo. Y efectivamente el Shantarrasa va a ser una de ellas. Sí, muchas gracias, Ernesto. No sé si haya algo más antes de continuar. Dice Santiago Flores, ¿cuál es el nombre del texto que menciona Ernesto? Son dos, realmente los que preceden y que yo sugeriría consultar de Adrián Muñoz, se llama La serpiente y la piel de tigre, algo así es el nombre. Y el otro se llama Radiografía del Hatha Yoga. Son dos textos, igual del mismo autor, Adrián Muñoz García. Con él estamos haciendo otro proyecto de traducción de textos, que esperemos pronto poder dar a conocer, ¿no? Pero bueno, eso no me meto en otras cosas antes de decir eso. Pasamos a esta parte y nos encaminamos también al cierre, ¿no? Ya con este contexto, quiero ubicarlas entre el siglo VIII al XII, ya en la era común,
en el norte de la India, en la región de Cachemira. Abhinavagupta lo ubicamos en una tradición llamada tantrismo. Nota y ojo y cuidado y alertas con esto. No es el tantrismo que se comercializó o conceptualizó o sexualizó en Occidente como un producto que no tiene nada que ver con el tantrismo original. Estoy hablando del tantrismo en términos de dónde surge y sus significados originales. La palabra tantrismo se utilizó para hablar de tantra, que son textos no védicos, textos que no están relacionados con la tradición védica ni Vedanta. La palabra tantra significa texto y también significa entramado, como algo que está entretejido. También se puede traducir a partir de la raíz sánscrita. Tan es un verbo, es extender, como cuando se estira una liga, ¿no? Se extiende algo, pero también significa entrar a algo. La tradición en la que Abhinavagupta está ubicado es la tradición tántrica. Aunque él mismo era un brahman, de casta brahman, de Cachemira, de una de las familias más reconocidas de brahmanes del norte de la India, y conocía la tradición védica y estudió todo lo que mencioné hace rato. Con cada maestro especializado estudió el Vedanta, estudió el yoga, estudió Mimamsa, estudió las 6 darshanas, las estudia con maestros específicos. Y también debate en su tiempo con filósofos budistas. Pero la tradición tántrica, repito, no tiene su autoridad en la revelación de los Vedas. Son, digamos, una tradición que se postula como una rebeldía, como otra corriente de filosofía que no es védica, y que van a poner mucho, pero mucho cuidado a la palabra y al acto de la revelación. Un corpus textual va a dedicarse a explicar el proceso de revelación, que es muy interesante a nivel ontológico, metafísico y a nivel persona, a nivel epistemológico, a nivel soteriológico. Y esa revelación va a implicar también las prácticas específicas del yoga que Abhinavagupta va a ir estructurando. Además de eso, la tradición tántrica de Abhinavagupta va a desarrollar y le da un lugar muy importante a la diosa Kundalini, a la energía, a la manifestación femenina. Va a dar un lugar tan importante que gran parte de todo el corpus textual y filosófico son filosofías, digamos, de la energía, filosofías sobre el aspecto femenino y energético de lo divino. Entonces, como decíamos hace un momento, el Saranga Yoga es muy importante porque también la tradición tántrica de Abhinavagupta, llamada Shivaísmo Trika de Cachemira, les va a encantar la parte intelectual. O sea, les encantó, digamos, los debates filosóficos abstractos, teóricos, pero no se quedaron ahí. O sea, esa es otra cosa importante recordar. O sea, no se quedan en la discusión abstracta. Todos ellos lo hacen a la par de la práctica cotidiana y diaria de lo que están discutiendo. Entonces, por eso Tarka es tan importante en la tradición, y hablamos de una tradición que, por ejemplo, se ha debatido en las últimas, pues desde Raniero Noli, se ha debatido como un corpus filosófico completo, con epistemología, con ontología, con metafísica, con una ética, una soteriología, etcétera, ¿sí? Y una estética, que es ahí, pero todavía no hay. Bueno, ¿cuál es esa tradición? Esto es un resumen, ¿eh? Esto es hiperamplio, únicamente estoy dando los hints, los puntos clave para poder decir dónde nos vamos a ubicar, dónde ubicamos este texto. La tradición tántrica a la que Abhinavagupta pertenece es hipercompleja en términos de escuelas filosóficas. Este es un breve resumen únicamente para ubicarlo, ¿sí? Ellos piensan que su tradición proviene de Shiva mismo, no del Veda, sino de la forma abstracta del ser universal o de la conciencia universal, como hay varios nombres, pero en términos muy concretos ellos le llaman Shiva, que es uno de los nombres de la realidad última. Y toda la revelación de la tradición filosófica a la que pertenece Abhinavagupta la nombro como Eka Eva Agama. Significaría que proviene de una sola revelación.
la revelación de Shiva, de esa forma de la realidad donde es masculina y femenina la forma de entender el movimiento y la realidad que vemos. Entonces, van a ser siempre como estos elementos, pero no es todo, ¿no? O sea, es esa revelación, ¿no? Pero hay dos grandes corrientes. Cuando hablamos de shivaísmo, ¿de cuál shivaísmo? Cuando hablamos de ascética, de yoga, de yogis, ¿de cuáles? Ahí necesitamos una precisión que nos ha tomado mucho tiempo poder también investigar. Hay dos grandes ramas de esa tradición tántrica. Uno es el Atimarga, que es el camino para los que son ascetas. Únicamente viven como ascetas. Es decir, que todavía los vemos ahorita en la Kumbh Mela, que está ocurriendo en este momento en la India. Son los ascetas que desde N cantidad de tiempo atrás, desde las Upanishads, fueron radicales. Se quitaron todo y dejaron de tener una interacción directa con el mundo. Son los ascetas que únicamente podían vivir en cementerios o crematorios. Son los ascetas que incluso no podían ni siquiera tener como pertenencia un tazón para recibir arroz o tomar agua, sino que usaban cráneos humanos para poder contener la comida que les daban o el agua que podían beber. Hasta el día de hoy todavía ubicamos algunos grupos radicales, aunque hay mucha charlatanería en torno a esto también ya. Sí, enorme, es brutal. ¿Sí? Los TikToks han popularizado los mecanismos fakes, ¿no? De ese Atimarga están los Pashúpatas y las Kulas, que un profesor nuestro en el Colegio de México llamado David Lorenzen fue el que logró indagar e investigar las evidencias de que existieron los Pashúpatas y los Lakulas como grupos ascéticos de yogis, shaivas, atimargas radicales, que sabemos que algunos se liberaron y que la idea es no dejar ningún registro, nada. Atimarga es esa. La otra es Mantramarga. Mantramarga es la vertiente que es la que puede practicar todo mundo, en el sentido de los que no son ascetas radicales. Mantramarga significa camino, el camino de la gente que interactúa en el mundo, o sea, pues nosotros. Y de ese Mantramarga se desprenden todos los textos revelados. Ninguno de estos tiene autor, y se consideran revelados por Shiva o Shakti mismos, ¿no? Que son los textos que algunos han desaparecido, otros se conservaron. Tenemos cachos que explican todo esto de una manera muy específica, muy técnica, especialmente si se dedican a hablar de una diosa o de la parte femenina o de la energía o de la parte masculina, etc. O de la filosofía, de la abstracción o del yoga específico. Son textos, son grupos de textos de los que se conservan un autor, por ejemplo, Marty Skowski, en su boda, a Alexis Sanderson le regala, de regalo de bodas, le regala un manuscrito, y a Skowski le tomó de 20 a 25 años poder digerir ese regalo de bodas. Es decir, terminó la traducción después de 25 años. Después de la luna de miel, después de otras situaciones que lo acaba de publicar. Y es de esos textos perdidos que llegaron por colecciones privadas, que después rescató Oxford, la Bodleian Library, o están en el SOAS, o están en Edimburgo, o estuvieron en Cambridge, que son de ese grupo, que son enormes, son cantidades enormes de Shaiva Siddhanta y de Vairava Shastra textos, ¿no? Después de esto viene una división de este mismo Mantramarga, que es la Vidyapita. Esa Vidyapita es el conjunto de textos que se enfocaron en Vidya. Vidya significa sabiduría, conocimiento, a veces es traducido como episteme. No estamos muy seguros de esa traducción, pero lo que sí me consta es Vidya es sabiduría. Lo que encuentro más cosas cercanas a Sofía, a la idea de Sofrosine y Sofía en griego, con Vidyapita. Pita es conjunto o morada, y son una cantidad enorme de textos, es un mundo de textos. De esa de una sola ramita, digamos una sola rama chiquitita, se desprende uno que sí conservamos y llegó, que es el Siddha Yogeshwari Mata, Tantra, que lo ubicamos por el tipo de sánscrito,
las referencias que hay y trabajo agiográfico, indológico y paleográfico nos permite ubicarlo cerca del 700, ya en la era común. El Siddha Yogeswarimata Tantra es el primer tantra que conservamos casi íntegro, que está traducido al inglés por un indólogo llamado Shaman. Puedo ponerla esa. Y ahí tenemos la explicación de este yoga y de esta tradición en términos ya más específicos. Del Siddha Yogeswarimata Tantra sabemos que se escribió o se reveló, o hay un texto revelado que es el que por primera vez ubicamos como el texto donde aparece el Sharanga Yoga, que es el Malini Vijayotara Tantra. Es un texto fascinante de yoga, es poco estudiado y habla de procesos, incluso en cada parte del cuerpo, que no están en ningún otro texto. Es uno de los tantras más importantes. Malini es la diosa, es la perspectiva, la parte femenina del cosmos. Malini es la diosa del habla, es la diosa que protege el sánscrito como lengua, es la diosa que tiene un collar, es la diosa galardonada, que cada collar y cada cuenta representa una letra del alfabeto Devanagari. Cada cuenta representa uno de los niveles de la realidad. Vijaya significa victoria, la diosa victoriosa, la diosa galardonada victoriosa. Uttara, el conjunto de. Entonces, el Tantra que resume la doctrina en conjunto de la diosa galardonada. Y es ahí donde vemos por primera vez el Sharanga Yoga. No hay autor para ese texto, no sabemos quién lo escribió. Ellos dicen que es revelado y que únicamente se entiende con un nivel de estudio, de meditación continua. Como esta tradición en la que Yavinavagupta parte del Malini Vijayotara Tantra alrededor de más o menos en el 800 sabemos que en la versión que hoy se conserva y que se editó a inicios del siglo XX, de muchos manuscritos que se conservaron en familias en Cachemira y otras que migraron al sur, en colecciones privadas, en cachos que se encontraron, en otros textos que recuperamos. Y es un texto, repito, importantísimo para Vinavagupta, pero es el que explica la revelación, explica el papel del maestro, explica por qué todo esto debe estar basado en una autoridad, no en un TikTok, ¿sí? O no en un video, o en una compra de la liberación de mensualidades, ¿no? Explica por qué hay un camino serio, hay un proceso importante de estudio, hay una práctica continua en todos los ámbitos de la vida humana. Del Malini Vijayotara Tantra se desprenden varias ramas. Una de ellas es la Kula, Siddhanta Kula, que es la que se especializó en el ritual erótico. De esa hay otra que es la Tantra Sa-Advava, que es parte de lo que va a dar posteriormente a una de las ramas del Malini Vijayotara Tantra que se llama Trika, que es la de Abhinavagupta. Y de un solo sutra del Malini Vijayotara Tantra, que está escrito en métrica Anushtup, que son versos pequeños, de un solo verso a Abhinavagupta deriva toda su teoría. Ese sutra se llama el Mula Sutra. No necesitas conocer 1000 textos, 1000 libros, 1000 artículos científicos. Con un solo sutra tienes para poder estudiar toda la vida y liberarte. Es el Mula Sutra. El Mula Sutra, Abhinavagupta lo comenta en un libro llamado Malini Vijayabhartika, que esa es mi especialidad. Esa es mi investigación doctoral, traducirlo por primera vez al inglés, pero eso es otro cuento, eso es otro seminario. El Mula Sutra, Abhinavagupta comienza a construir, pero con la ayuda de otras influencias. Lo que ustedes ven a un ladito que dice otras influencias es el budismo, es el yoga, es el Samkhya, es el Vedanta, es la tradición poética, son los artistas, es toda la tradición de artistas que él conoció, es todos los textos sobre la teoría Sphota, es decir, la teoría de la palabra y el sonido, la teoría Dwani, la teoría de la sugestión en poesía, todos los maestros que tuvo él para poder entender cada una de las artes, la música, la poesía, cada una de las artes. Y del otro lado está el bloque que llamamos hoy el bloque más filosófico, que afortunadamente conservamos en una parte, digamos, al menos asequible para reconstruir todo, de la tradición Trika,
que es precisamente lo que está ahí, el Shiva Sutra, el Spanda Karika, el Shiva Drishti y el Isvarapratyabhinya Karika, que son textos, 4 textos que conservamos hoy. Hay traducción del Shiva Sutra, de la Spanda Karika, al español. El Shiva Drishti también está traducido una parte del francés por Lilian Silburn, y el Isvarapratyabhinya Karika lo tradujo Torella, Rafael Torella, en la Sapienza al inglés y una parte al italiano. Esto que están ustedes viendo acá es lo que va a estar detrás de la teoría estética de Abhinavagupta. La teoría estética no se entiende sin esto, sin esta parte. ¿Por qué? Porque él no únicamente está hablando de una filosofía de las artes, está hablando de la estética como una forma de acceso al entendimiento de la realidad, a la comprensión de la realidad. De ahí Abhinavagupta escribe entonces, y con eso cierro porque ya vi que el seminario se acabó, de todo ese corpus, Abhinavagupta entonces, ya en una etapa posterior de su vida, casi es muy interesante, ya, o sea, una parte como de madurez de su pensamiento, escribe el comentario al Dhyana Loka de Anandavardhana. En una parte de su vida, ya que está todo el sistema filosófico, la soteriología, el yoga sistematizado, la epistemología, muchas cosas, entonces retoma algo que siempre le atrajo, el arte. Y lo que él considera que es una de las experiencias fundamentales en la vida, el placer que se suscita ante lo artístico y especialmente ante la poesía. Hay un texto el Dhyana Loka de Anandavardhana, es un texto de estética previo a Abhinavagupta que él lee, estudia y comenta en el Dhyana Loka Lochana, que es el primer antecedente, la primera vez donde se explica de una manera ya más amplia y sistemática el Shanta Rasa. Pero son 2 menciones esporádicas, pero está detrás toda una comprensión que él armó. El Dhyana Loka Lochana lo tradujo Ingalls en los 90s, más bien no en los 90, en los 90 se publicó, pero se llevó creo que 2 décadas o 3 de su vida para poder tener una traducción del Dhyana Loka Lochana. Después Abhinavagupta, que viene de la parte interesantísima, ahí ya ubicamos nuestro texto. Conoce y estudia ampliamente el Natya Shastra de Bharata. El Natya Shastra de Bharata lo ubicamos entre el siglo V y el VI en la Era Común. Es, digamos que la ubicación más consensuada, aunque realmente hay evidencia ya para decir que el Natya Shastra se compuso en el siglo IV en la Era Común. Pero bueno, vamos a dejar ahorita la que dice del V al VI, ¿no? El Natya Shastra lo escribió Bharata y es el primer tratado, digamos, completo que habla de todas las artes y que se detiene en el capítulo 6 a hablar de esa experiencia que está en el ser humano no clasificada, pero que es placer, es gozo, pero no es lógica, no es nyaya, no es proceso racional, no tiene que ver con otras cosas como la gramática ni lo que ellos conocían en su tiempo, sino que tiene que ver con una experiencia específica de placer muy intenso que hace que la persona se olvide de sí misma, sienta un placer inexplicable, incremente la conciencia, la sensación y los sentidos. Entonces, el Natya Shastra no se ha traducido completamente, se han traducido partes. Y del Natya Shastra, Abhinavagupta hace un comentario llamado Abhinavabharati, que lo hace en el siglo XI. El Abhinavabharati es enorme y no se ha traducido todo. Tenemos más o menos mapeado y estudiado y traducido hasta el capítulo 8. El capítulo 6 es el capítulo más interesante, bueno, para los que tenemos estos temas de estética, filosofía de las artes, Shanta Rasa. El capítulo 6 es el que habla del Shanta Rasa, de los rasas en general, de la teoría estética de la India. El capítulo 6 de la Abhinavabharati. Y en el capítulo 6 está la pequeña porción o subcapítulo que habla del Shanta Rasa, o el rasa, o el placer estético de la paz, o el rasa de la paz. Y es ahí donde ubicamos el texto y donde hacemos todo el estudio que viene y presentaré en las siguientes 3 sesiones, porque en esta pues ya no nos dio la vida. Bueno, espero
Espero que haya sido una introducción para poder ubicar qué vamos a hacer. Les agradezco su tiempo. Yo no quiero tomarles más tiempo. Yo por mí me seguiría aquí días hablando de esto, pero hay que respetar el tiempo de todas y todos. Les agradezco. Nos vemos en la siguiente sesión el próximo jueves a la misma hora y nos vemos la siguiente sesión donde comienzo a exponer la traducción de la Shanta Rasa Prakaranam de la Abhinavabharati de Abhinavagupta, para poder entender el placer estético de la paz y el yoga del que habla Abhinavagupta. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias a ti, Sico. Gracias, que tengan buen día a todos.